asiento, mis hermanos, y vámonos a Lucas 5. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 26. Habíamos visto la vez anterior un poco acerca de que la fama de Jesús como maestro de la palabra estaba creciendo, pero ahora vamos a ver dos acontecimientos que se ubican ya en una cosa diferente. Vamos a hablar específicamente de dos milagros que hizo Jesús, pero de sanidad, que es un poco diferente a lo que habíamos visto la semana anterior. Así que veamos los versos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La lepra era una enfermedad muy destructiva a toda lo que es la piel de la persona. Era una enfermedad terrible, y lo sigue siendo de hecho, pero en el mundo antiguo no había esperanza para las personas con lepra. Era imposible en ese instante de que una persona con lepra pudiera sanar. Berkeley escribió: en Palestina había dos tipos de lepra. Había uno que era como una enfermedad muy grave de la piel, y esta era la menos grave de las dos. También había otro tipo en el que la enfermedad, comenzando desde un lugar pequeño, devoraba la carne hasta que la desgraciada víctima se quedaba en solo el muñón de una mano o una pierna. Fue literalmente una muerte viviente. En aquellos tiempos, una persona leprosa no podía estar menos de 2 metros de distancia de alguien más, de alguien sano. Se parece a las medidas, ¿no?, de hoy. Hoy tenemos 2 metros de distancia por seguridad, pero 2000 años atrás, pues obviamente Dios lo sabe todo y sabía que era prudente estar a 2 metros de distancia para evitar precisamente un contagio. Y peor aún, cuando una persona estaba cerca de un leproso y estaba a 2 metros, pero el viento venía en esa misma dirección, ahora tenía que alejarse 45 metros, casi media cuadra, imagínense. Entonces las personas leprosas eran consideradas lo más contaminante después de tocar un muerto. Y por estas razones es que también desde el mundo antiguo la lepra era una imagen del pecado y de sus efectos. Hacía que la víctima se vaya degenerando cada vez más hasta que prácticamente se convierte en un muerto en vida. Y eso es lo que una persona es cuando está sumida en el pecado. Una persona que está así está muerto en vida ante Jesús, espiritualmente hablando, está muerta. Porque no es capaz de reconocer el lugar donde realmente se encuentra, no es capaz de reconocer de que el pecado es el que tiene dominio sobre su vida. Pero no era solamente esto, también había que la sociedad los marginaba. Pero más allá de la sociedad también estaban los religiosos. Para los religiosos, acercarse a un leproso también era aún más terrible, porque consideraban que ellos estaban leprosos porque Dios les puso un juicio especial y que esas personas no merecían lástima y no merecían misericordia. Y hoy también no es diferente. Muchas veces creemos que hay personas que no son dignas de lástima, que no merecen misericordia. Pero la gracia de Dios es precisamente dar aquellas cosas que no merecemos. Justamente esta semana sabemos que hubo unos acontecimientos terribles en esta ciudad, ¿verdad? En todo el Ecuador en sí, las cárceles, el motín, sabemos, por ahí circularon videos de lo terrible que fue y hubieron muchas personas que murieron. Y también comenzaron los comentarios, ¿no? Estos son personas malas, ellos merecen morir y cosas por el estilo. Sin embargo, estamos tomando esa actitud también, como los fariseos, de que estas personas no merecen misericordia. Y la misericordia y la gracia de Dios es para todos nosotros. No importa lo que hayamos hecho antes, vamos a seguir viendo. Y es interesante lo que el leproso hace en esta ocasión, porque cuando Jesús estaba en esta ciudad y vemos lo que pasa, el impacto de la presencia de Jesús, cuando el leproso lo vio, tomó una actitud interesante, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Y antes de ver las actitudes podemos ver lo siguiente: el leproso estaba consciente de lo grave de su problema. Él también estaba consciente de que nadie quería llevarlo a Jesús. El leproso estaba solo en este caso. No había quien le ayude porque ya vimos, las personas lo marginaban y además los religiosos pensaban que no merecía misericordia. Nunca había visto antes este leproso de que Jesús había sanado a alguien con lepra. Nunca lo había visto.
Aparte de eso, tampoco recibió una enseñanza de los discípulos, una invitación de los discípulos diciendo, leproso, ven para acá. Tampoco recibió eso. Jesús tampoco le dijo, ven acá. Y aparte debe haberse sentido muy avergonzado y marginado en medio de toda la multitud que estaba en ese lugar. Pero a pesar de todo eso, no lo detuvo. Y no solo no lo detuvo, la primera actitud correcta es la actitud de reconocer quién es Jesús, porque se postró con el rostro en tierra. La segunda actitud fue esta: Señor, ¿quieres? O sea, Señor, ¿es tu voluntad? Y eso es una cosa que también necesitamos entender. Este leproso no dudaba de que Jesús podía sanarlo, a pesar que no había un antecedente de Jesús sanando leprosos antes. Él no dudaba de eso, él lo que quería era simplemente, Señor, si es tu voluntad, entonces sáname. Él no andaba diciendo, como se escucha mucho hoy en día, yo decreto, yo declaro, no acepto un no como respuesta a Dios y cosas por el estilo. Él era consciente de que aunque su condición era terrible y que Jesús tenía el poder para sanarlo, también era consciente de que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad de él. Y la tercera cosa, Señor, límpiame. Esa es lo principal aquí, porque el leproso no fue, Señor, sáname. Él fue a decir, Señor, límpiame. Él era consciente de su condición espiritual primero y después de su condición física. Y eso es lo que también nos enseña a nosotros, qué tan conscientes estamos de nuestra condición espiritual y qué ponemos primero, la condición física o la condición espiritual de alguien. Alguien dijo por allí, hablando de los leprosos, que ellos no solamente estaban enfermos del cuerpo, sino que también esa enfermedad del cuerpo afectaba su mente en el sentido de la actitud que tomaba hacia los demás, al verse marginado, al verse de que dependía de otros para comer. Pero este hombre nos hace entender y nos muestra que a pesar del tipo de vida que él tenía, a pesar de ser marginado, a pesar de sentirse solo, él podía encontrar en Jesús no solamente la sanidad, sino podía encontrar el hecho de que Jesús podía limpiarlo de todas las cosas. Y la pregunta es si nosotros queremos ser limpios o no. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Necesitan ser limpiados nuestros pensamientos tal vez o no? Muchas veces se nos vienen ideas extrañas a la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando estamos con coraje, nos vienen unas ideas que hasta maquinamos de cómo se va a morir la persona. Señor, limpia eso. O a veces estamos en un lugar y estamos muy tentados a hacer algo. Pues, Señor, límpianos de eso. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús, ¿qué hace? Él toca al leproso. Y esto es súper interesante. Este hombre no había recibido el toque de nadie. Nadie lo había tocado en mucho tiempo. Ahora imagínese cómo fue para su corazón el sentir que alguien no le importó su condición y lo tocó. Eso nos muestra el amor que tiene Jesús para con las personas. Jesús no necesitaba tocarlo. Él podía decir, ok, leproso, te sano. Y punto, se sanaba, ¿sí o no? Pero no lo hizo así. Él cambió su método y en este caso lo tocó. Y no solamente que lo tocó, ahora imagínense la multitud que estaba allí. Era prohibido tocar a un leproso. Y era prohibido mucho más. Y era una cosa horrible que un rabino, un maestro, toque a un leproso, porque decían que se contaminaban todos los aspectos de su vida. Y Jesús ceremonialmente estaría contaminado. La gente pensaba, no, es que si lo tocas se te pega a ti. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta también nosotros. Hay cosas que no podemos participar porque se nos pueden pegar a nosotros. Pero estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de que desde el principio del Evangelio el Espíritu Santo estuvo llenando su vida. Y eso es lo que podía hacer la diferencia. Y luego de tocarlo, Jesús dice esta frase, quiero, y luego dice, sé limpio. Y eso nos muestra el corazón de Dios, en cambio, para con nosotros. Primera cosa, el leproso fue para que lo limpie, no para que lo sane. Y la intención de Dios es limpiarnos. Por eso dijo, quiero. La intención de Dios, la voluntad de Dios es que limpiemos nuestra vida. Y la segunda cosa que dijo es, sé limpio. Esto no está en las diapositivas, pero en Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso es parte de la limpieza, santificarnos día a día.
la limpieza en nuestra vida no solamente la vamos a hacer nosotros. La limpieza comienza por Dios obrando en nosotros. ¿Y cómo podemos ser limpiados? Vamos a ver, número 1, confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Venir ante Dios y decir, Señor, he pecado, esto hice. Segunda cosa, acepta el sacrificio de Cristo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Estamos hablando que la sangre de Cristo es que limpia y quita de nosotros todo pecado. Tercera cosa, no queda ahí. Vaya y sumérjase en la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si venimos de hacer algo y nos vamos a limpiar para permanecer limpios, ahora es necesario sumergirse en la palabra de Dios. Luego, ¿qué viene? Caminar en la luz. Para eso es necesario ser honesto, ser sincero. Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz significa que todas nuestras obras son vistas, de que nuestra vida es transparente, que somos honestos, que somos sinceros con los demás, que no estamos ocultando las cosas malas que hacemos, sino que venimos ante Dios como vimos antes, lo confesamos a Él y enderezamos nuestra vida. Luego, ¿qué más? Crecer en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18, ahora bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No nos conformamos con quedarnos así nomás. La Biblia ahora nos ordena crecer. Y eso es importante. Si nos sumergimos en la palabra de Dios cada día, entonces vamos a crecer. Y usted va a ver eso en su vida. Si usted hace una rutina de poder leer y meditar en la palabra todos los días, verá los resultados. Y séptimo, por supuesto, ponga de su parte. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos también nosotros. O sea, si usted ve que se está yendo a ensuciar, no vaya. Si usted ve que está siendo tentado en ese lugar, salga de ahí. Si usted de pronto alguien tiene un problema con el alcohol y le están invitando a tomar, no vaya. Se ponga de su parte también. No es que no pude, ya no aguanté. No, también nosotros ponemos nuestra parte. Y es interesante lo siguiente, la Biblia dice de que la lepra se fue de inmediato. Y recuerden que el que está redactando el evangelio era médico. Y como médico él sabía de que la lepra no tenía cura. Y Lucas pone esta condición. Primero lo describe al hombre como lleno de lepra. O sea, todo su cuerpo estaba dañado. Y ahora ese cuerpo lleno de lepra fue sanado de una manera inmediata. La lepra se fue de inmediato. La lepra es un símbolo del pecado. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, en el momento que Dios otorga el perdón, los pecados son borrados de inmediato. No es que mañana siguen en la lista, no es que se van a borrar de a poquito, tampoco. A veces el diablo quiere usar eso, no es que recuerda que ayer hiciste tal cosa. Pues sí, pero ya pedí perdón y Dios me perdonó y eso ya está borrado, ya no existe. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego, ¿qué más pasa? Versos 14 al 16. Ve y da testimonio, dice. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús no dice, mira y anda y pregona las cosas. No, Él viene y dice, muéstrate a los sacerdotes nada más. ¿Por qué? Porque era Jesús, Él podía dar testimonio, ¿no? Dios, el Hijo de Dios vino y sanó mi vida. Me limpió de la lepra. Recuerde cuál era la intención. Jesús no quería ser el curandero del barrio. No era que le buscaba a la gente para que lo sane. La actitud del leproso fue para que lo limpie. Y esa es la actitud que debemos tener para buscar a Jesús, que nos limpie. En cambio, si lo vemos solo como el sanador, va a ser nuestro bombero. Porque cuando hacemos un incendio, lo llamamos para que lo apague.
Y lo que Jesús quería no era que su fama sea la de un curandero, la de un hombre que sana. Él quería simplemente venir a demostrar que es el Hijo de Dios. Y la instrucción que le da para testimonio fue ante los sacerdotes. Si usted va a Levítico capítulo número 14, usted puede encontrar ahí todo lo que ellos tenían que presentar cuando alguien se curaba de la lepra. Pero sorpresa, eso no pasaba. La lepra era algo incurable. A veces confundían la lepra con una enfermedad diferente y por eso es que iban y ofrecían estos sacrificios. Pero en realidad la lepra como tal no pasaba. Así que esto era un acontecimiento único. Era alguien que de verdad todo su cuerpo lleno de lepra fue sanado y tenía que ir al sacerdote. Y la intención de poder ir al sacerdote era de que tenía que reinsertarse a la sociedad. ¿Por qué? Verá, antes el médico no le decía usted es leproso, era el sacerdote. No lo hacían los médicos. Entonces el momento que el sacerdote decía usted es leproso, vaya y aíslese. Pero ahora que estaba sano, el mismo sacerdote tenía que decir, no, ahora usted puede regresar a la sociedad. Jesús le había dado la bendición de ser sano, pero también le había dado la responsabilidad ahora de trabajar. Como leproso no podía trabajar, pero ahora como sano ya podía. Todos queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿quién quiere la responsabilidad? Ahí como que, él como que podía haberse ido a seguir disfrazado de leproso y que la gente le siguiera dando de comer. Pero no era eso. Jesús también nos recuerda que tenemos responsabilidades para cumplir. Y esas responsabilidades tienen que ver no solamente con Él, sino también en torno horizontal, con la sociedad, con el trabajo, con el estudio. No podemos venir y poner pretextos para estudiar o para trabajar. Tenemos responsabilidades que cumplir. Pero bueno, el verso termina diciendo de que Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Eso nos habla de la importancia de no distraerse para orar. Podemos decir, es que estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Las exigencias de la vida de Jesús lo empujaron a orar y no a apartarse de orar. Venían multitudes para ser sanados, decía. Y Jesús dijo, muchachos, esperen, yo me voy a orar. Miren, y era Jesús. Y es malo Jesús por decir, no, yo voy a orar. No, nos está enseñando las prioridades, que va primero. Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que necesito orar 3 horas. Pero es que no hay tiempo, usted no entiende, de verdad que no hay tiempo. Claro que sí. Daniel, ¿se acuerda de Daniel? El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, él era el tipo más importante en el reino después del rey Darío. Y el tipo pasaba ocupado todo el día. Pero miren lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel se mantuvo firme en la oración a pesar de sus ocupaciones. Y creo que ninguno de nosotros está más ocupado que Daniel. Así que el asunto es, separe tiempo, ponga prioridades. No es que hay mucho que hacer, hay los platos, la mesa, hay que barrer, aguanta. Marta y María, ¿se acuerdan? La una afanada, no, yo quiero lavar, Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Oye, aguántate, ella está aquí, eligió lo más importante. Y no estoy diciendo no lave los platos, no estoy diciendo eso. Dijimos hace un rato, tenemos que ser responsables con nuestras obligaciones. Lo que estoy diciendo es que primero tiene que poner lo importante. Y en este caso, para Jesús era, no muchachos, ustedes, yo sé que necesitan ser sanados y todo, pero yo necesito orar. Igual nosotros, separe ese tiempo, lea la palabra, ore. Verso 17, ahora nos vamos a cambiar de escenario. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Según el Evangelio de Marcos, este acontecimiento estaba ocurriendo en Capernaum. Entonces, Marcos como que complementa eso, está en el capítulo 2, si usted lo quiere revisar. Jesús continuó su labor como maestro, no le estaba enseñando. Y aquí en otro lado, en otra ciudad y en otro día, entre la audiencia de Jesús estaban los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya sabemos la mala fama que tenían estos señores, pero la palabra fariseo significa separados. Ellos estaban separados de todo lo que consideraban profano y pensaban que estaban separados del amor de Dios, todo el mundo menos ellos. Ellos eran los únicos santos.
Y además los fariseos y los doctores de la ley no estaban allí para aprender. Ellos estaban allí para escuchar a Jesús, a ver en qué se equivocaba para acusarle. Recuerde que también vimos la semana anterior. Había un endemoniado en la iglesia, o sea, estaba en las sinagogas. Él no estaba allí para aprender, estaba para distraer. Y acá también está ocurriendo lo mismo. Estaban esos tipos religiosos que sabían todo de la Biblia por la letra, pero no la aplicaban. Ese era el problema de ellos. El problema de los fariseos es que aplicaban la letra de la ley y no la intención de la ley. Y de eso tenemos que tener cuidado. Continuemos, versos 18 y 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Había demasiada gente en esta casa. Y se puede entender por el relato bíblico, pero aquí vamos a ver de que habían estos tipos, de que por lo menos eran 4, de que tenían una actitud interesante y Spurgeon escribió acerca de ellos. Él dijo lo siguiente: necesitaban ser fuertes porque la carga era pesada. Necesitan ser firmes porque el trabajo probará su fe. Necesitan orar porque si no, en vano trabajan. Y deben creer o serán completamente inútiles. Estas personas llevaron a un hombre que no eran ellos, eran amigos de ellos, y vieron que la casa estaba llena. ¿Y eso los detuvo? No. ¿Qué dice que hicieron? Fueron al techo. Lo bajaron en el lecho desde el techo. Ahora imagínese el esfuerzo, ¿no? ¿Usted ha visto a alguien subir al techo? Bueno, algunos hombres seguramente dicen, no, yo he subido a tapar una gotera y saben cómo es subir al techo. Saben lo complicado que es estar sobre un techo, ¿verdad? Ahora imagínese estar sobre el techo y cargar a alguien, bajarlo a alguien con el peso muerto, porque es un paralítico, él no estaba colaborando en nada. Y me llama mucho la atención de que cuando estos hombres no encontraron la manera de llevarlo por la puerta, tomaron otra actitud y no se rindieron. Y eso nos enseña a nosotros también lo mismo. ¿Cuál era la intención de estos hombres? Llevar a una persona a Jesús. Trabajaron en equipo para llevar a alguien a Jesús. Y los obstáculos no fueron una excusa. Ese tipo de hombres y mujeres es lo que necesita el reino de Dios. Mujeres y hombres dispuestos a llevar a alguien más, a no detenerse ante los obstáculos, a ser determinados, de superar las limitaciones y de estar dispuestos a pensar en otros y no solo en uno mismo. Vamos a ver lo que hacen estos hombres. Lucas mismo, ahora 20 al 22. Al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es lo que llamó la atención de Jesús? Hay un contraste aquí de las emociones de Jesús. Por un lado, la reacción de Jesús ante estos hombres, y por otro lado, la reacción de Jesús ante los fariseos. ¿Qué lo impresionó a Jesús? La fe de estos hombres. Al verlos cargar a alguien, bajarlo por el techo, ellos mostraron que tenían fe, porque la fe le llevó a la acción. La fe es algo invisible, ¿verdad? Pero cuando usted la lleva a la acción, se vuelve visible. Y eso es la fe. Caminar en fe es, primero, tener confianza en Dios y en su palabra. Y si usted va al libro de Hebreos, capítulo 11, usted va a entender muy bien eso. Y las personas podemos decir, yo tengo fe. Pero cuando llega el momento de poner la prueba, de evidenciarla, allí es cuando solemos fallar. Entonces imagínense que estos hombres impresionaron a Jesús de esa manera. Y luego vienen nosotros, los fariseos. La reacción de Jesús fue la opuesta. A ver, ¿qué es lo que ustedes piensan en sus corazones, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál fue la frase que dijo Jesús que motivó todo esto? Tus pecados te son perdonados. Y eso nos muestra una vez más la intención de Dios. La necesidad del alma es primero y la necesidad del cuerpo es después.
Cuando dijo tus pecados te son perdonados, Jesús estaba mostrando que sabía cuál era la verdadera necesidad y mayor necesidad del hombre. ¿De qué le servía al paralítico estar sano si con sus dos piernas iba a ir caminando directo al infierno? ¿De qué le sirve al hombre tener una vida exitosa y luego irse al infierno? ¿De qué le sirve tener un matrimonio feliz y pasar la eternidad en el infierno? Las necesidades del hombre comienzan por su alma. Y es lo que Jesús mostró. Primero lo mostró al leproso. Primero lo limpió. Dijo, quieres que sea limpio. Y ahora con el paralítico lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Ahora pónganse en lugar de los hombres que lo bajaron del techo, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa de ellos? ¿Que lo sane o que lo perdone? Si la expectativa hubiera sido que lo sane, imagínense, todo esfuerzo, ¿para qué? Para que le diga lo mismo y siga tenerlo que levantar de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Versos 23 y 24. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Se entiende que no hay una evidencia física de decir que el pecado ha sido perdonado, no es algo visible, pero decirle a alguien, un paralítico, levántate y anda, y eso es visible. Eso sería como quien dice más difícil de decir. Por eso Jesús los reta de esta manera. Y las instrucciones son fáciles. Levántate, es lo mismo que nos va a decir a nosotros. Esto implica un cambio de postura, cambio de actitud también. Estás caído, levántate. No te quedes derrotado, no te quedes en el suelo. Te equivocaste, ya, pero ahora levántate. No es que ayer hice tal cosa, Dios, pero ya, eso fue ayer. Hoy levántate. ¿Y qué es lo que dijo Jesús antes? No, había dicho que es más fácil, levántate y anda. Y pudo haber dicho eso, levántate y anda. No, pero él aumentó una frase y dice, toma tu lecho. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene el lecho? El lecho identificaba la condición que tenía ese hombre. El lecho le recordaba de que él pasaba postrado, caído, derrotado. El lecho le recordaba de que él dependía de otros y no de sí mismo. Pero ahora cuando Jesús le dice, toma tu lecho, o sea, cárgalo, y ahora mira, te vas caminando, ahora le va a poner en la mente de este hombre, primero el testimonio, el hecho de lo que era antes. Y aparte de eso, le está mostrando de que el control ahora ya no lo tiene el hecho, lo tiene él. Y así mismo con nosotros, ¿quién te controla? ¿El pecado o tú controlas? Solo lo controlamos cuando Dios ha actuado en nuestra vida. Cuando nos ha llenado de su espíritu, ahí sí podemos decir, puedo caminar. Y cuando nos hemos levantado y no nos hemos quedado postrados y tirados en el piso, derrotados. Y la siguiente cosa que le dice, ahora sí, anda. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver lo que dice Pablo, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Es importantísimo esto que dice Pablo. Mira, hacia adelante, hacia el futuro, ya olvídate lo de atrás. Sí, pecamos en el pasado. Nos caímos, pero ahora no, ya no es tiempo de eso, ya no es tiempo de lamentarse. Ahora es tiempo de olvidarse de lo que pasó antes y proseguir hacia la misma meta que es Cristo Jesús. Es decir, no te enfoques, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Recuerda lo que pasó a la mujer de Lot. ¿Qué le pasó? Dice, ustedes solo tienen que salir, pero no miren para atrás. Y la mujer, ¿qué hizo? Miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. La detuvo. Mirar hacia el pasado, lo que ya no edifica nuestras vidas, solo nos detiene. Siga hacia adelante, hermano. Levántese y siga. Versos 25 al 26 para terminar. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Cómo fue la sanidad de la lepra? La lepra le dejó al hombre al instante.
¿Cómo fue la sanidad del paralítico? Al instante se levantó. ¿Qué había de común entre los dos? Había muchos testigos, tanto con el leproso como con el paralítico. Había mucha gente que podía testificar de lo que Dios había hecho allí. ¿Y qué hizo el paralítico? Obedeció, cogió el lecho y se fue a su casa. Pero no quedó ahí. Glorificó a Dios. Pero vea usted primero la escena completa. Había tensión en la escena. ¿Por qué? Primero estaban los fariseos y los escribas. Los doctores de la ley estaban sintiéndose desafiados por Jesús. También el paralítico estaba tenso porque se preguntaba si realmente Jesús lo iba a sanar o no. La multitud estaba mirando todo eso y estaba tensa viendo el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. El dueño de la casa probablemente estaba tenso. ¿Y ahora quién me va a pagar el techo? Y los amigos estaban tensos. Bueno, ya lo bajamos. ¿Y ahora qué va a pasar? El único que no estaba tenso era Jesús. Y las palabras de Jesús simplemente fueron estas: levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. El poder de Jesús para sanar también fortaleció su autoridad para perdonar pecados. Y el resultado de todo esto fue glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Es exaltarlo, sus atributos, tales como la santidad, la fidelidad, la misericordia, la gracia, el amor, la majestad, la soberanía, el poder, la omnisciencia, la omnipresencia y un montón de cosas. Y esto recordándonos una y otra vez que en nuestra vida realmente estamos aquí es por eso, por los atributos de Dios, por su gracia, por su amor. Y cuando vemos cosas como esta, glorificaban a Dios. Miren que la multitud tomó en esta ocasión una buena actitud. Porque ¿de quién habrá sido familia ese paralítico? No sé. Pero al ver la sanidad de este hombre, glorificaron arriba. Y eso es importante entender para nosotros. De que la mirada de todo lo que hacemos aquí, todo lo que un hombre o mujer de Dios hace por su vida y por la vida de alguien más, debe llevarnos a todos a mirar hacia arriba. Como conclusión, la sanidad espiritual está primero que la sanidad física. La fe suya puede llevar a otras personas a Cristo, pero es la fe en acción. Así como la lepra se fue al instante y este paralítico también se levantó al instante, el perdón de Dios borra tus pecados al instante. Y Dios nos llama a vivir una vida limpia delante de Él y de todos a nuestro alrededor. Póngase de pie, por favor. Y oremos para terminar. Padre, agradecemos una vez más, Señor, por el privilegio de poder aprender tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos ese corazón de amor y que tiene esa voluntad para limpiar nuestras vidas de todo pecado, Señor. Perdónanos por nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones. Y te pedimos, Señor, que cada día limpies nuestros pensamientos, limpies nuestro corazón, limpies nuestro caminar, Señor. Y podamos realmente reflejar esa santidad que tú demandas en nuestras vidas. También te pedimos que nos ayudes a priorizar, Señor, que por muy ocupados que estemos, la oración siempre tenga un lugar importante en nuestras vidas, Padre. Y también te agradecemos porque sabemos de que tu voluntad no solo limpiarnos, sino también sanarnos, Señor. Y te pido por aquellos que estén enfermos, que seas tú pasando esa mano sanadora sobre ellos, que tú toques, Señor, los sane. Aquellos que están aquí, Señor, que tienen familiares enfermos, pues te pido que seas tú sanándolos, mi Dios, que en tu misericordia y en tu gracia quites toda dolencia y toda enfermedad. Y cualquiera que esté enfermo con este mal del COVID también de esta iglesia, Señor, que tú los sanes. De este pueblo, Señor, que tú seas teniendo misericordia de su vida y sanándolo por completo, Señor. Gracias por este tiempo y por lo que vas a hacer de aquí en adelante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. También gracias por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído, Señor, en esta mañana. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Lindo día.